Muy buenas tardes si nos estáis siguiendo en directo a través de Facebook, de YouTube, como sabéis por internet, que lo damos en directo. Buenas noches si nos veis después por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, un viernes más, en este caso un viernes de feria, posdía del Día Grande de San Bernabé, del Día Grande de Marbella, pero sin feria. Bueno, hoy tenemos un tema importantísimo en el programa Así Somos. Tenemos un tema que ahora mismo está muy en boga. Vamos a hablar sobre el ingreso mínimo vital. Preguntas y respuestas sobre el ingreso mínimo vital. Para hablarnos de todo ello y también un poco de cómo va la política en España, sobre todo a nivel de abogados, de jueces, pues está con nosotros, pues ya es amigo, yo diría que colaborador de nuestro programa, Enrique Sánchez, de Guerrero Abogados, del bufete de Guerrero Abogados. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros una vez más. Oye, ¿te parece si hablamos primero un poco a nivel general cómo ves tú el tema de jurídico, ¿no? Como los jueces, ahora estamos viendo mucho lo de Marlaska, lo de han cesado al coronel de la Guardia Civil, han cambiado a no sé qué, ahora la jueza por lo visto no sé si ha archivado o va a archivar el caso, pero también se lo estaba pidiendo la Abogacía General del Estado y la Fiscalía. Háblanos un poco de ese embrollito porque la gente casi no nos enteramos de estos temas. Bueno, yo desde mi punto de vista no se puede judicializar todo. Entonces, el tema de si el gobierno ha actuado tarde y mal, o ha actuado bien, o tenía conocimiento y no actuó con la suficiente diligencia, desde mi punto de vista son cosas más bien políticas. Yo creo que esas cosas deben ser pues objeto de críticas, si hay que criticarlas en la prensa, con unas comisiones de investigación, que hombre, la verdad es que por ejemplo en España las comisiones de investigación están demasiado politizadas en el sentido de que el investigado, si tiene la mayoría parlamentaria, pues pone el mayor número de miembros en la comisión, con lo cual la controla, pone al presidente, pero en otros países son comisiones un poco más independientes, en fin, aunque no lo sean del todo independientes, yo creo que es el sitio donde se debe discutir, y después en las elecciones, si se ha hecho mal, pues castigarle con las urnas, pero judicializar todo, que todos los jueces decidan si ha habido tema penal porque se ha actuado tarde, yo la verdad es que no lo veo. Hoy sale en El País esta mañana que la juez, que era una juez que estaba aquí, era juez instructora aquí en Marbella y su marido también, pues que la juez ha archivado el caso. Yo creo que, bueno, el otro día, este criterio mío lo comenté el otro día en la COPE y me decía un compañero, un buen argumento, porque esto de hablar, pues la gente tiene sus argumentos, decía, hombre, pero si se investigó lo del Jazz 42 y hubo 60 muertos, ¿cómo no se va a investigar donde ha habido 30.000 muertos? Hombre, desde ese punto de vista parece lógico, pero en fin, al final lo que estamos es si en enero, en diciembre, en enero o en febrero había suficientemente conocimientos como para haber adoptado otro tipo de medidas. Pues eso es una cuestión... Bueno, hay un tema, ¿no? Tendría que ser muy grosero, que es lo que se ve, que la jueza no ha apreciado, o sea que, primero, y después jurídicamente estaba muy mal hecho, se le presenta a una juez instructora en Madrid una causa contra todos los gobernadores civiles de España y contra, no sé si algún ministro, vamos a ver, a los ministros la instrucción la hace el Tribunal Supremo, los gobernadores civiles de otras provincias serán los jueces de instrucción de esas provincias, y si es un caso de ámbito nacional será la Audiencia Nacional, pero a una jueza de instrucción de Madrid pues solo podía ser el delegado del gobierno de Madrid, que es lo que primero que hizo la juez, se quitó todos los demás y se quedó con el delegado del gobierno. Y al final, por lo que se ve, pues no ha encontrado algo tan grosero. Ella estaba viendo si una resolución que había hecho un organismo europeo de unos consejos y tal, si le había llegado expresamente a él, si él podía haber visto ese, si era tan claro que él se decía que se tenían que evitar todas estas cosas, y que había habido una negligencia muy grave, tendría que ser una negligencia gravísima para que estuviéramos hablando del tema penal. Por lo que se ve por ahora no lo ve, ¿no? Bueno, hay gente, o se comenta en la calle, porque hemos visto incluso algún vídeo de una ministra de España, pues comentando que cuando estuvo en aquella manifestación famosa del 8M, ¿no? que se sabía, porque de hecho le pregunta a una periodista, ¿no? Oye, ¿por qué ha habido menos gente? Y ella dice, pues seguro que por el COVID-19, o sea que saberlo se sabía, que se tenía que haber aplazado, anulado, suspendido o no, bueno, sobre eso creo que era sobre lo que estaban tratando, porque parece o se dice que a consecuencia de aquella manifestación que hubo en Madrid, donde habían, sobre todo la de Madrid, que habían
más de 100.000 personas, pues quizá eso tuvo parte o ha tenido parte de culpa de que en España pues esa pandemia o el COVID o el coronavirus se haya extendido tanto, ¿no? O por ahí andaban los tiros. Es verdad que la Abogacía General del Estado le pide a la jueza que archivara, también desde la Fiscalía que archivara, y parece ser, como tú has comentado, que la jueza al final no ha visto caso y ha archivado, ¿no? Hombre, Paco, además, ¿dónde acaba eso? Porque tú dices, bueno, es que con la manifestación del 8M se ha infectado mucha gente, ¿vale? Y después al final resulta que han muerto del 60 o 70% de las personas que han fallecido son personas mayores, que seguramente no fueron a la manifestación. ¿Y por qué han fallecido las personas mayores? Pues porque había pocos recursos. ¿Dónde había pocos recursos? ¿En las residencias o en los hospitales? ¿De quién dependen las residencias y los hospitales? Dependen de entidades privadas, algunas residencias y otras públicas. Las públicas, ¿de quién dependen? De la Comunidad de Madrid. Los hospitales, ¿de quién dependen? De la Comunidad de Madrid. Entonces ya nos pasamos no a imputar al delegado del gobierno, sino al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que por cierto es de otro partido. Y hasta qué punto los hospitales tenían pocos recursos y eso es lo que ha provocado que la gente muera. Y cuántos recursos debe tener un hospital para una pandemia que la última de estas características fue en 1918. Claro. Pero también es verdad, Enrique, ¿no? que el gobierno cuando empieza el tema de la pandemia se coloca como número uno y responsable. Yo voy a organizar de esto, yo soy quien va a hacer las compras de mascarillas, las compras de respiradores, las compras de los test, o sea que la autonomía son responsables, puede ser, ¿no? En parte, pero una vez que se erige como principal responsable del gobierno, pues es al gobierno a quien hay que pedirle responsabilidades, ¿no? Bueno, depende, porque tú puedes decir, bueno, pues si el gobierno es el que compra, se le pediría las responsabilidades porque ahora las compras se hagan mal y haya habido errores en la compra, pero el que un hospital no esté dotado, ¿es culpa de que ahora no compras o de que durante todos los últimos años ha habido desinversiones? Porque parece ser que en la Comunidad de Madrid se han estado privatizando los hospitales, se han estado vendiendo, se han estado aportando menos ingresos para la sanidad, en fin, es que es muy problemático. Y además, ¿hasta qué punto tienes previsiones para una cosa que pasa cada 100 años? Y apartando la política, también han emergido asociaciones de personas, ¿no? De ciudadanos que también van a presentar pues querellas contra, entiendo que buscando un responsable. Mire usted, yo no digo si ha sido ¿quién es el responsable? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto en España? ¿Por qué no tenían medios de seguridad nuestros sanitarios? ¿Por qué salían nuestras policías sin mascarilla? Porque no había mascarilla. Aquí algún responsable tiene que haber. Bueno, algún responsable. Y hay gente, los vecinos o hay ciudadanos que quieren y están pidiendo responsabilidades porque han perdido familiares, porque en algunos casos la pérdida de esta familia ha sido dura, difícil y democráticamente se entiende que estas personas están en su derecho de pedir responsabilidades y llevar esto a la justicia. Sí. En fin, lo que pasa es que habrá que ir al caso concreto, o sea, a la persona que tuviera a su madre o a su padre en una residencia y esa persona cogiera el virus, habrá que ver por qué lo cogió y fuera a un hospital y en ese hospital no la atendieron bueno, por eso se está investigando. Al parecer había sitios en los que decían, mire usted tiene más de 80 años, pues no le ponemos el respirador porque se lo prestamos a otra persona. Pues habrá que ver si esas circunstancias son una decisión que tiene que adoptar el jefe de servicio de esa UCI y tiene que optar, al tener pocos recursos, entre dárselo a uno, dárselo a otro, y eso le genera una responsabilidad a él, o él es que tiene pocos recursos y entonces será el responsable el que hace que haya pocos recursos allí. Y hace falta que haya una cantidad de recursos por si pasa una pandemia que pasa cada 100 años, en fin, que todo es muy problemático. Yo creo que una última pregunta. La mayoría de los casos se van a acabar archivando porque estamos hablando más bien de temas de gestión política, y la gestión es la que hay que primar o no primar, pues en comisiones de investigación y en las urnas, ¿no? Una última opinión sobre este tema y ya pasamos a lo del ingreso mínimo vital. También hay polémica con el vicepresidente del gobierno, con el señor Pablo Iglesias, sobre el tema de la residencia de ancianos, ¿no? También cuando el tema de la pandemia está en auge, él se erige como responsable de la residencia de ancianos, ¿no? Porque él lleva este tema. Y ahora él culpa a las comunidades autónomas de que han fallecido muchos ancianos o se han dejado en la residencia.
Sin embargo, dicen, bueno, si tú eras el responsable, en fin, ¿cómo ves tú este tema? Porque ahí hay un lío. Aquí, hoy mire usted, ¿quién es el culpable? ¿El de la comunidad? ¿El que llevaba la residencia? Hablamos de las públicas, ¿o el ministro responsable de la residencia? No sé, porque seguro que el que no es responsable es la familia o el familiar que tiene allí a un anciano, a su padre o a su abuelo, y fallece un poco casi, por decirlo de alguna manera, dejado de la mano de Dios, ¿no? No, pero vamos, van a pedir responsabilidades, ¿no? Pero no hay un ministro responsable de la residencia. En España las competencias están muy descentralizadas, o sea, las competencias en materia de sanidad, las competencias en materia de asuntos sociales como la residencia de ancianos las tienen las comunidades autónomas. La verdad es que yo pienso muchas veces en el ministro Illa, que el ministro de Sanidad de España tiene muy pocas competencias y el ministro de Asuntos Sociales de España tiene muy pocas competencias. Yo pensaba, digo, este hombre pensó que cogía un ministerio en el que iba a trabajar muy poco, el de Sanidad, y fíjate al final lo que le ha pasado. Que le está cayendo. Pues que el ministro de Asuntos Sociales, que es el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tampoco tiene muchas competencias, tiene las competencias de distribuirle fondos a las comunidades autónomas y tal. Sí es verdad que en alguna de las órdenes durante la crisis, pues no sé si se han tomado algunas decisiones de gestionar directamente el Estado alguna residencia. Yo creo que no, yo creo que esas son, las públicas son de las comunidades autónomas en general. Bueno, Enrique, vamos a hablar sobre el tema del ingreso mínimo vital, que seguro que hay mucha gente, muchísima gente que estará pendiente de este tema. Perdona, lo que él hace, Pablo Iglesias, es un profesor de universidad, de ciencia política, lleva toda su vida hablando, tiene capacidad dialéctica, y él lo que sí a veces ha hecho algún comentario de por privatizar, fíjese lo que le ha pasado a los ancianos, y eso tampoco es verdad. O sea, habrá que haber un estudio de cuántas residencias eran públicas y cuántas eran privadas, y si ha habido problemas en las públicas también. Yo creo que ahí él está manipulando. Yo soy ya lo sabéis, yo soy de Cáceres, pues en Cáceres ha sido de los sitios, habla mucho de Madrid, pero vamos, las residencias de ancianos en Cáceres ciudad, ha sido algo horroroso, pero de 100 ancianos morir 70 y cosas así. Entonces, y en residencias públicas. Pasa es que allí, pues la comunidad autónoma es del PSOE, el gobierno de la nación es del PSOE, el PP de la comunidad autónoma estará esperando, y poco se está hablando de las residencias de ancianos en Extremadura, pero vamos, ha sido, sobre todo en la provincia de Cáceres, ha sido algo increíble, vamos. Bueno, las públicas. Bueno, ya veremos qué pasa con esto, con las responsabilidades, que seguro que poco a poco van a ir pidiendo explicaciones o pidiendo responsabilidades, y algo tiene algo tiene que salir. ¿Por qué no teníamos respiradores suficientes? ¿Por qué no teníamos mascarillas? ¿Por qué no teníamos guantes? ¿Por qué cuando se han pedido test los que han llegado no servían y hay que devolverlos? ¿Dónde están esos millones de test que se decían y no habían? ¿Cómo nuestro país es el que tiene más sanitarios y ha tenido más sanitarios infectados y personas esenciales como policías infectados? Yo creo que eso al final tendrá que salir. Yo creo que, Paco, que hay dos cosas que hay que investigar mucho. Primero, es el país con más sanitarios infectados, como tú has dicho, y es el país de los que tiene más muertos en Europa. O sea, tú vas a las cifras de Alemania con 86 millones de habitantes. ¿Portugal? Y te vas a Portugal, y dices, pero bueno, si es que Portugal podía haber sido una comunidad autónoma de España, y resulta que en Portugal ha ido muchísimo mejor. Eso es lo que hay que estudiar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay muchos más fallecidos en España? Que vamos, mis amigos médicos me lo dicen, pues porque la sanidad le faltan muchos recursos, económicos, y entonces pues está y encima en España tenemos una actitud muy generosa de darle sanidad pública a todo el mundo, entonces está al límite, en cuanto le metes un poco de presión, le exiges un poquito, pues se notan los defectos. Se notan los déficits. Enrique, vamos a hablar sobre el tema del ingreso mínimo vital. Mucha gente, porque ahora estamos con los ERTE que todavía parece que hay muchas personas, muchos trabajadores que aún no han cobrado el ERTE, hay otros que sí van cobrando. No sabemos qué pasará cuando ya se acaben los ERTE y sí puedan haber ERES, sí van a haber muchos despidos, ¿no? Pero mientras tanto hay muchas familias a las que no le entra en la casa ni un euro. Por ERTE o por no ERTE o por los motivos que sean, muchísimas familias de gente de españoles no le entra ni un euro. Y ahora han sacado este tema del ingreso mínimo vital. Una pregunta interesante también, oye, ¿estas rentas las garantizará la Seguridad Social también? ¿Garantiza la Seguridad Social esta renta? Sí, yo me la estuve leyendo ayer con profundidad la norma, y lo primero que llama un poco la atención es lo que hemos dicho. Estamos en un país muy descentralizado en el que las comunidades autónomas han ido creando algún tipo de ayudas, y entonces ahora
pues sale ahí el interés de Pablo Iglesias de crear el algo, pues le hace eso, o sea, le hace meterse en una competencia que está que es de las comunidades autónomas, que son la asistencia social, y bueno, dice que tiene que haber una cierta uniformidad y centraliza y crea una ayuda que se llama el ingreso mínimo vital y que lo va a dar el Estado. Bueno, estamos en una especie de marcha atrás hacia la centralización, ¿no? Dice que sacan en la exposición de motivos del decreto ley, porque eso también tenemos que tenerlo presente. Aquí ahora todo se hace por decreto ley. Aquí lo de la democracia y el Congreso y el Senado, eso ha pasado a mejor vida en el futuro. Ahora mismo estamos como en la época de Franco, que el gobierno dicta leyes y punto. Y aquí es un chollo. Esto del COVID para algunos, para los que están gobernando, es un chollo. Lo de la ampliación de la alarma es lo que está llevando. Sobre todo que todo tiene urgencia y pumba, pues decreto ley y después ya se verá en el Congreso, pero primero yo ya tengo mi ley y después ya pues se verá dentro de unos años. Aunque es verdad que esta ha tenido incluso creo que el voto a favor del Partido Popular, ¿eh? Yo creo que nadie se ha abstenido. Vox me parece que ha sido el único y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que esto es necesario. También es verdad que casi todo el mundo está de acuerdo en que es un tema excepcional y que no puede ser un tema con una continuidad de hasta siempre, porque si no parece ser que lo dicen, ¿no?, que esto puede llevar a que la gente pues no busque empleo cuando... Pero se ha creado no así con esa filosofía, se ha creado para quedarse, ¿eh? Se ha creado para quedarse. Aquí toda la vida hubo una cosa que eran las pensiones no contributivas, que eran las personas de mayores de 65 años o las personas que fueran deficientes y tal, donde tú fíjate que yo entré a trabajar con 24 años en la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura y una de las cosas que yo hacía era informar las pensiones no contributivas en el año 88, o sea que tú fíjate la cantidad de años que han pasado que esas pensiones, y eran siempre eso, 20.000 euros, 20.000 pesetas, tal, y bueno, pues se le denegaba a una señora y tal, entonces lo recurría y yo informaba jurídicamente, me acuerdo que tenía que ver los requisitos. Bueno, pues eso lo que se hace es que se extiende un poco, ¿no? Se extiende a cualquier persona que tenga más de 23 años, me parece que es, y se extiende. Oye, ¿estará el ingreso mínimo vital, estará operativo de inmediato, Enrique? Bueno, la idea es que se pueda empezar a solicitar, me parece que es el 21 de junio, que es ya mismo, y como se espera una avalancha, han decidido que en principio se haga todo pago que tiene que hacer la administración, en principio tiene que ser controlado por la intervención, ¿no? Pues aquí, como se espera una avalancha y quiere ponerse ya, pues han dicho que se hará un control financiero a posteriori, o sea que primero se irán viendo los requisitos si se cumplen, pero la intervención no irá viendo expediente, porque no tiene capacidad de gestión, y ya en el futuro pues hará un sistema de auditoría y de muestreo a ver cuáles cumplen y no cumplen y tal, ¿no? Oye, en una familia que haya una persona con dos niños, un trabajador, ¿cuál sería el ingreso máximo que puede recibir al año? La filosofía del ingreso mínimo vital es que una persona tenga un ingreso como de unos 5.500 euros al año. Entonces, con toda persona que tenga menos de ese ingreso, después ya cuando es una persona individual, cuando ya sea una persona con un hijo, una persona con dos hijos, se va multiplicando por un promedio. Y bueno, eso hay unas tablas por ahí, yo usaba sí, parece ser que cuando... No he hecho la multiplicación, ¿no? No sé, parece ser que se elevaría hasta los 12.180. Ese dato me falta, pues no he tenido yo el cuadro, yo he tenido el texto legal y dice, pues lo multiplica usted por 1,20, lo multiplica por tal. Pero en principio se dice, bueno, hay que ver los ingresos que usted tiene, y si usted no tiene ninguno, pues tiene derechos. Si tiene unos ingresos de 2.000 euros, pues se lo completamos hasta 5.000, o sea que no hay una cuantía exacta de lo que tú vayas a cobrar, ¿no? Serían los 5.000, si fuera una persona individual, los 5.500 dividido entre 12 meses, pero le tendrías que restar lo que tú ya estuvieras ingresando, ¿no? Por cualquier otro concepto. O sea que si tú no tienes ingresos, te ingresarían los 5.500. Sí. Si tú tienes un ingreso de 3.000, pues te ingresarían 2.500 hasta esos 5.000. Si sois dos trabajadores, pues llegarían hasta los 12.000, ¿no? Si entre los dos no lo sé, la multiplicación esa hay que ver. Por ahí, 12.000 y pico es lo que... Un hijo, dos hijos, tal... Oye, y de esto se haría... Perdona, Paco, ahí hay una cosa muy importante, sí. No es, o por lo menos lo que a mí más me llama la atención, no es para los españoles, es para los residentes en España. O sea, esto es interesante aclararlo. La persona que sea residente, me parece que es en un año en España, y que sea residente legalmente, tiene acceso. Lo
cual demuestra otra vez la generosidad de España. Si ya lo hacía en el sistema educativo y en el sistema sanitario, ahora lo hace también en el... O sea, que todo el que venga aquí a vivir a España, cuando lleve un tiempo... Si legalmente está en España y lleva más de un año, tiene derecho a pedirlo, si no tiene recursos. Oye, Enrique, ¿la Seguridad Social se haría cargo de estas prestaciones, o sea, del volumen de estas prestaciones? Es decir, de esos 3.000, 5.000, 8.000, ¿también se haría cargo de las prestaciones a nivel de Seguridad Social? Sí, o sea, esto es una prestación de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene unas prestaciones que se llaman contributivas, las que cobra la gente después de contribuir. O sea, nosotros vamos, ya seamos por trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia, durante toda nuestra vida vamos pagando unas cuotas, y después, cuando cumplimos 65 años, tenemos derecho a la pensión. Esa pensión es una pensión contributiva. Tú has ido pagando durante tu vida para después tener derecho. Y después hay unas pensiones que son las no contributivas. No has estado pagando, sino tienes derecho, pues porque es un acto social que hace la sociedad. Pues si estaban las pensiones no contributivas de los ancianos que yo contaba antes, que desde el año 88, pues ahora esta es otra pensión no contributiva, la que se da. Sustituye a una que ya había, que era la persona con hijo a cargo que no tenía recursos y tal y cual. Esa va a desaparecer y se queda absorbida por esta. Oye, ¿quién, antes hemos comentado, ¿no?, o has dicho que es para los que estén, para los que sean de aquí, para los que no sean? Vamos a concretar, ¿quién podrá recibir o percibir una prestación de este tipo? Cualquier persona, me parece que la edad es de 23 años, que esté residente legalmente en España, ya sea, ¿cómo se acredita la residencia legal en España? Pues para los miembros de la Unión Europea, con cualquier documento de que eres europeo y poco más. O sea que estamos hablando de que somos 26 países en la Comunidad Europea, ¿eh? Estamos hablando de rumanos, de polacos, de todo un montón de países, de toda esta gente que esté residiendo en España legalmente, que esté empadronada, pues podrá solicitarlo si no tiene recursos. Y después ya si eres una persona que no eres de la Unión Europea, pues con un documento no me acuerdo ahora mismo el documento, pues será el permiso de residencia, ¿no? Sí, un año, no tiene que tener un año ininterrumpido de residencia en España. Sí, y después hay un supuesto el que tienen que tener mucho cuidado estas personas, que si estás no más de 90 días fuera de España lo pierdes. O sea que eso tienen que tener cuidado en esa materia. Hasta 15 días no tienes que justificar nada. Me parece que si estás fuera más de 15 días, entre 15 días y 90, tienes que comunicarlo a algún sitio, y si estás más de 90 días fuera, perderías ese derecho, ¿no? Sí, un año ininterrumpido, como tú has dicho, y entre 23 y 65 años. Sí, dicen, porque a partir de 65 está la otra que os he dicho, la pensión no. También dice que excepto en las situaciones de violencia de género, de trata y de explotación sexual. Sí, en esos casos los límites de edad no cuentan. Una familia, una persona que necesita, ¿cuánto o cuándo se podrá solicitar esta prestación? O sea, esto, pues me parece que es a partir del 21 de junio, te dice que se debe intentar que sea de forma telemática, y lo que a mí no me queda muy claro es, porque esto es una ayuda del Estado, normalmente después la gestión se suele dar o a las entidades locales o a las comunidades autónomas. Entonces se habla de un convenio, pero claro, un convenio para el 21 de junio, si estamos hoy a 12 de junio, ya pueden hacer convenios express. Entonces no sé si lo van a tramitar. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es irse a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que allí estarán perfectamente enterados de si se puede hacer telemáticamente al Ministerio de Asuntos Sociales o a través del Ayuntamiento. Yo me imagino que se irá delegando y que la gestión al final la harán los ayuntamientos. Sí, aunque se haga el día 15 de junio, o a partir del día 15 o el 21, como te he dicho, el pago o el importe será con carácter retroactivo desde el 1 de junio. Sí. Desde el 1 de junio. Sí, me parece que la fecha inicial para pedirlo es el 21 de junio, y si lo pides en esos 3 primeros meses tendría efecto retroactivo desde el 1 de junio. Y como bien has dicho... Si ya lo haces después de esos 3 meses, ya sería desde la fecha de la solicitud. Imaginaros que lo pidieran, pues no sé, en diciembre, pues ya no te lo darían desde el 1 de junio, sino a partir de la fecha. Si lo has pedido el 1 de diciembre, a partir del 1 de diciembre. Bueno, dice, ¿cómo presentar esta solicitud? Pues has comentado tú, por la web, página web de Seguridad Social, o por correo ordinario, o incluso yéndote a los ayuntamientos, ¿no? A los asuntos sociales. Sí, la norma dice que prefiere que sea por forma telemática, pero en fin, la gente que tiene pocos recursos, me imagino que también tendrá pocos recursos, muchas veces pocos recursos
para hacerlo telemáticamente, en fin. ¿No sería interesante, o yo creo que al final lo harán, pondrán un 900, un teléfono 900 para información de todo este tipo de...? Me imagino que sí. Yo creo que siempre yo soy un gran defensor de las entidades locales. Yo creo que al final, donde para cualquier aclaración lo que hay que hacer, yo creo que es ir a la Concejalía de Asuntos Sociales. Yo creo que es la que mejor, la que está más cerca, ¿no? Tú dices a la comunidad autónoma, pues la comunidad autónoma no tiene en Marbella una sede a la que tú puedas ir a preguntar. No, al final tiene que meterte en la web de la Seguridad Social. La web de la Seguridad Social o en la web de la comunidad autónoma, de la entidad. Vamos, si vas a la web de la Seguridad Social, ahí tiene que estar toda la información porque es una ayuda de ellos. Y me imagino que en esa web habrá un sistema de pedirla. Oye, ¿cuánto calculas tú, cuánto crees que se podrá tardar en percibir? La gente estará preguntando, bueno, ¿y cuánto tardarán en pagarme esto? Porque si es como los ERTE, en algunos casos, hay algunos que todavía no han cobrado un ERTE y llevan 2 meses. Hombre, vamos a ver, ahí hay una cosa que le llaman silencio negativo, dice, si pasados 3 meses no se ha contestado, se podrá entender denegada. Eso es simplemente una cuestión jurídica, o sea que se puede tardar más de 3 meses y que después te digan que sí, simplemente que si tú te quisieras ir a juicio, pues podrías a partir de los 3 meses entender que se te ha denegado irte a juicio, pero vamos, de eso no se trata, ¿no? 3 meses como máximo. Sí. No, pero eso no quiere decir que como máximo vayan a tardar 3 meses, no. Eso quiere decir que a partir de 3 meses tú tienes abierta la vía de irte a juicio si quieres, porque puedes entender que se te ha denegado. Si después de esos 3 meses, imagínate, te fueras a juicio y a los 5 meses te llegara que sí, pues retirarías el juicio. Oye, pero tampoco quiere decir que vayan a tardar el máximo 3 meses, tardarán pues al final lo que puedan con los medios que tienen. La intención de ellos es pagarlas cuanto antes. Ellos dicen que con el COVID pues hay gente con ahora mismo una circunstancia, además esto estamos diciendo que no se ha tramitado en el Congreso, se ha tramitado como decreto ley por razones de urgencia. Entonces ellos han motivado mucho la situación de urgencia que hay por el COVID, la situación de paro y tal, claro. Y que no va a haber el control, la intervención previa de los interventores, que se va a intentar pagar rápido, en fin. Después pasará como los ERTE, que también se intentaba hacer rápido y después... No ha sido tan rápido, sí. Para algunos casos, en algunos casos no. Después los funcionarios de los ERTE, los pobres están amenazados. Ha salido por televisión a nivel nacional algunos funcionarios diciendo, oigan, o nos prestan ayuda para este tema, o al final, porque las criaturas no podían ni salir a tomar café, pues la gente los correteaban. Es que vamos a ver, coger un folio en blanco y escribir es muy fácil. Pero después tiene que haber unos señores con unos medios que tienen que gestionar las cosas, y después si no tienen esos medios pues le pasará como los sanitarios. Ya le gustaría a los sanitarios haber tenido 200.000 respiradores y no haberle dicho a nadie que no. Imagínate. Enrique, ¿sabemos qué condiciones de renta hay que tener para tú poder tener acceso a esta...? La filosofía es que tengas una renta inferior a esa ayuda. O sea, si la ayuda es de 5.500 euros al año, pues si tienes ingresos inferiores a esos 5.500, tienes derecho a ello. ¿Qué derecho tienes? Pues hasta completar los 5.500, lo que hemos dicho antes. Si estás cobrando, si tienes 2.000, pues 3.000. Ese es un poco el esquema. El esquema es muy sencillo, ¿no? El esquema es muy sencillo. Entonces después te dice, bueno, ¿y cómo se calculan los ingresos? Bueno, pues los ingresos que sean en metálico, pues tendrá que verse la declaración de la renta, se tendrá que ver, ellos podrán acceder, me parece que las cuentas bancarias y tal. Si tienes propiedades, pues por el valor que se calcula conforme al IRPF del valor de las propiedades, ¿no? En fin, ¿Habrá un límite de patrimonio para las personas que quieran pedir esta ayuda? Sí, el límite será el que te estoy diciendo, que ese patrimonio, al final, la renta que se presuma que tenga ese patrimonio no supere la cuantía de los 5.500 euros. O sea, si yo tengo 2 viviendas y ya hace mucho que no me hago la declaración de la renta, ¿no? Antiguamente se calculaba el 2% del valor catastral y tal. Bueno, pues me parece que es algo así parecido. Mire usted, si las viviendas que usted tiene, calculado el 2% del valor catastral, dan que tiene usted unas rentas por esos inmuebles de 6.000 euros, pues no tiene derecho. Si resulta que tiene unos ingresos por esos inmuebles de 3.000 y no tiene ningún ingreso en metálico, pues tendría derecho, ¿no? Antes habías comentado esto, se ha implantado esto, está para quedarse, porque la pregunta que yo te iba a hacer ahora es cómo y durante cuánto tiempo se cobrará el ingreso mínimo vital. Tú dices que tú puedes ser... De por vida, o sea, mientras tú cumplas los requisitos que estamos hablando, tú tienes derecho a cobrarlo. No es que te dicen por 1 año ni por 2 años, después te dicen que, hombre, que esto tiene que ir acompañado, hablan de un reglamento, que habrá un reglamento, esperemos que lo haya, porque, bueno,
El caso es que se dice que esto tiene que ir acompañado de medidas, de políticas activas para que la gente encuentre trabajo, la propia exposición de motivos, que la gente no se acomode y tal y cual. Y uno de los motivos por los que se te podría quitar la ayuda es porque si se te propone que algún tipo de trabajo, algún tipo de prestación laboral y digas que no, pues sería un motivo de rechazo, ¿no? También se dice que le llaman a la economía sumergida, le llaman la economía informal, le llaman la posición de motivo de la norma. Entonces te dice que la lucha contra la economía informal hay que potenciarla, que se sanciona tanto al que lo percibe como al empresario que la genera y que hay que luchar contra esa economía informal. En fin. Enrique, ¿será compatible con el trabajo, con la renta mínima de las comunidades autónomas, con las becas, con las ayudas al alquiler? ¿Esto es compatible siempre que no llegues a la cifra que hemos comentado antes, ¿no? Sí, existen una serie de ayudas sociales que yo creo que incluso, no sé si no computan, ¿eh? O sea, algún tipo de ayuda social que te preste la comunidad autónoma no computaría en los ingresos que se tienen en cuenta, te viene a decir la norma. O sea, que puede haber alguna pequeña ayuda social que presten las comunidades autónomas que no se computen. Me imagino que si son del mismo estilo acabarán desapareciendo, ¿no? También te dice que las comunidades autónomas las pueden mejorar, o sea que puede haber alguna comunidad autónoma que la amplíe y que le incorpore alguna cantidad, dependiendo de si son comunidades autónomas ricas o no, y de si tienen intención en mejorarlas. Hay un tema importante que bueno, pues igual habría que preguntárselo, no sé si a un economista en vez de a un abogado, pero ¿tú crees que España tiene caja, tiene fondo? Porque últimamente que si las pensiones estaban en la cuerda floja, que si como no entrará más gente de seguridad social, que si ¿tiene España fondo para llevar a cabo esta inversión? Y sobre todo no excepcional, o sea que no es un tema de que bueno, pues 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta que la gente ya vaya entrando en el sistema laboral, no, indefinido. Cuando hablamos aquí de indefinido, pues podemos acordarnos del PER o podemos acordarnos de cosas que entran al principio como una ayuda temporal y luego al final se queda como un tema, como tú bien has dicho antes, indefinido para siempre. Igual, pues la gente, pues habrá matrimonio, habrá personas que digan, bueno, pues mira, yo con estos 1000 y pico y tú coges otros 500 y no sé qué, bueno, ¿para qué vamos a andar buscando? ¿Para qué vamos a ir a la oficina de empleo ni a ir buscando ni echando currículum? Con esto nos apretamos un poquito y con eso tiramos para adelante. La verdad es que, hombre, la política de las grandes cifras es muy complicada y no llegamos todos mucho a eso, ¿no? Porque está claro que España, hasta la época de Zapatero, tenía una deuda que la manejaba bastante bien, me parece que era el 60% del Producto Interior Bruto, y eso ya lo dijimos en algún otro programa, y a partir de Zapatero, Rajoy, pues esto ha subido una barbaridad. Esto ahora sigue subiendo, porque claro, si ahora ya pues hace este tipo de ayudas, las ayudas de los ERTE, estos son ayudas, dice, bueno, pero ¿y hasta cuándo aguanta España con estas ayudas, no? Y empieza a surgir una gran preocupación para los que somos la clase media, ¿no? Los que estamos con las pensiones contributivas, los que estamos contribuyendo. Tú fíjate, por ejemplo, mi situación. Yo he sido una persona que he sido siempre funcionario, donde cotizaba mi empresa, sobre todo, pues la administración en la que yo trabajaba, la Seguridad Social, y en determinado momento, pues hace 4 o 5 años, me he hecho autónomo, colaboro con Herrero Abogados, pero soy autónomo. Bueno, pues me estoy pagando yo la Seguridad Social, ¿no? O sea, la cuota. La cuota. Además, la Seguridad Social tiene un sistema muy curioso. Me parece que es a partir de los 45 años no te permite que te subas mucho la cuota para que no se hiciera la trampa de estar desde los 20 hasta los 45 pagando poco y después ya en los últimos 15 años pues la subieras mucho para tener mucha pensión. Entonces, en general, no sé si a partir de los 45 o de los 50 no te deja subir mucho esto establece una excepción, excepto que ya la estuvieras pagando muy alta y pasaras de ser empleado a ser autónomo, que fue mi caso. O sea, yo pasé de empleado a autónomo y entonces pude mantener el pago, y yo pago mucho de seguridad social como autónomo ahora. Pero claro, a mí constantemente mis amigos, mi mujer me dicen, bueno, y eso tú vas a... Esto lo normal es que todo el mundo dice que esto de las pensiones va a ir a mal, pero primero eran los últimos 7 años cotizados, ahora son los 15 últimos años cotizados, ya están diciendo que si toda la vida, que si la pensión máxima pues se bajará. Dice, ¿a ti no te interesaría estar pagando a la mutualidad del Colegio de Abogados en vez de aquí y tal? Y estás en esa duda eterna, esa es la gran preocupación ahora de los
los de las pensiones contributivas. No es la primera vez que escuchamos que aquí en España se ha hablado, o se nos ha recomendado, sáquense un seguro privado, sáquense un fondo de pensiones. Claro, y dice, bueno, yo ahora mismo podría decidir pagar menos a la Seguridad Social, yo puedo decidir bajar lo que estoy pagando a la Seguridad Social y estar pagándole una mutualidad. Yo soy de la mentalidad, yo soy de una familia siempre de funcionarios y para mí el Estado era lo más seguro que había. O sea, a mí me dice, ¿qué es más seguro, la mutualidad del Colegio de Abogados o la Seguridad Social? Y para mí siempre ha sido la Seguridad Social. Ahora ya la gente me lo cuestiona y me dice, hombre, no, si la mutualidad del Colegio de Abogados tiene una rentabilidad del tal, bueno, también parecía muy seguro el Banco Popular, parecía muy seguro el Banesto. O sea, cuando en los años en que yo era pequeñito, el antiguo presidente de Banesto, aquello era una institución, ¿no? Banesto, ¿no? Y se vino a pique. Entonces, dice, yo para mí la Seguridad Social era lo más seguro del mundo. Ahora resulta que también, como dice Muñoz Molina en un libro que escribió, ¿no? Todas estas grandes cosas que nosotros que las veíamos seguras, ya todas se tambalean. Estamos en un mundo de incertidumbre. De incertidumbre. Bueno, se prevé que esta ayuda alcance a unos 850.000 hogares. Luego también se prevé que sean como para 2,3 millones de personas. Pero cabe el riesgo de que esto año a año se vaya ampliando, ¿no, Enrique? Porque si van llegando gente que se va empadronando y van cumpliendo ese año de ininterrumpido viviendo aquí en España, pues cabe la posibilidad que se vaya ampliando, ¿no? Y luego o tienen que hacer recortes a esto o poner otro tipo de cláusulas. Ahora son 850.000. ¿Quién dice que dentro de 5 años no sean 3 millones? Hombre, vamos a ver. Si es verdad, en la exposición de motivos dice que este ingreso mínimo vital, que parece que existe en bastantes países de la Unión Europea. O sea, que no es que haya un efecto llamada de España porque no lo haya en Alemania o no lo haya en Francia. Parece ser que en otros países lo hay. Ahora, todos conocemos a gente de Rumanía, gente de Ucrania que se han venido porque las economías de esos países están mal y se han venido a trabajar a España. Bueno, pues ahora el que se venga de Rumanía o de Ucrania, de estos países que son de la Unión Europea, nada más llegar van a tener esos 5.000 asegurados. O sea, mientras encuentran trabajo o no encuentran trabajo, y si lo encuentran en la economía sumergida, en la economía informal, como llama la exposición de motivos, van a tener ese ingreso. Humanamente está muy bien, pero habrá que ver si puede mantenerlo y además ahora que caja del Estado, ¿no? Además ahora que te puedes empadronar debajo de un puente o ocupando cualquier casa, te empadronas y estás totalmente legal. Eso parece ser que ya existía, ¿eh? Eso dicen que es de ahora, pero yo veo alguna gente ha dicho que eso ya existía antes. Por otro lado, perdona, sí es verdad que parece que Europa va a dar bastante dinero a España. Entonces, bueno, pues si Europa le da dinero a España y España puede ser tan generosa, como nos lo regalan, lo regalamos, ¿no? Luego ya pagaremos. La deuda ahí sí, que desde luego, la deuda ahí hay que irla pagando. Bueno, dicen que del dinero que de. Yo siempre he sido de la mentalidad de que lo que hay que hacer es tener menos deudas y sobre todo es que hay una cosa que el que tiene menos deuda es más independiente y es más libre de tomar sus decisiones, porque cuando tú debes dinero, pues al final dices, bueno, que va a venir la troika a gobernar España. Claro, si te deja dinero, pues te pondrá sus condiciones, ¿no? No, de las ayudas que vienen, por lo visto, de la Comunidad Económica Europea, parece que la mitad, 50%, es a fondo perdido, y luego de la otra mitad parece ser que sí nos la van a reclamar y van a pedir, y no sé si los hombres de negro o no, pero van a estar pendientes a cómo se hace y cómo lo devolvemos luego. Sí. Pero hay una parte importante que es a fondo perdido. Sí, se está generando, además, que eso es lo que criticaba el gobierno alemán e incluso el Tribunal Constitucional alemán. Al final, el Banco Central Europeo, que se supone que iba a tener unas funciones de control de la economía y de que la economía fuera muy ortodoxa, al final se está poniendo a prestar dinero a los bancos para que los bancos le presten dinero al Estado. Curioso, el Banco Central Europeo le da el 0% dinero a los bancos y los bancos se lo prestan al Estado dice, coño, vaya negocio más sencillo, ¿no? Si gana cualquiera, ¿no? Yo cojo dinero al 0 y lo dejo al 1. Y incluso ya se está dando dinero directamente comprando deuda pública, una cosa que se consideraba que estaba prohibida. Ya el Banco Central Europeo está comprando deuda pública, que es prestarle dinero al Estado directamente. Bueno, al final el Banco Central Europeo lo que hace es crear dinero y a ver hasta dónde llega eso, si genera inflación o no. Perdóname una cosa, he estado leyendo últimamente
un libro sobre la Primera Guerra Mundial y contaba el autor, que es un autor austriaco, pues cuando acabó la Primera Guerra Mundial en Austria el dinero no valía nada. El dinero decía que lo que necesitaba la gente era alimentos, y entonces la gente, pues la gente de la ciudad, los que eran más comerciantes, pues se cogían la bicicleta o se cogían, si tenían algún tipo de vehículo, se iban al campo a comprarle al agricultor, a comprarle patata, a comprarle huevos y tal, y el agricultor estaba muy contento porque le ofrecían 5 veces más de lo que lo había estado vendiendo hasta esa fecha. Ese señor se llevaba los huevos, se vendía y lo vendía a un precio la ciudad, pues lo que le quería. Cuando el agricultor iba a la ciudad a comprar un azadón, a comprar tal, eso no es que hubiera subido 5 veces el precio, había subido 20 veces el precio, con lo cual él había cobrado 5 veces más, pero no le servía de nada. Entonces, la segunda vez que iba esa gente con su bicicleta a comprarle al agricultor, el agricultor no quería dinero, el dinero ya no servía para nada, lo que quería era trueque. No, usted por tantos huevos, usted me trae un azadón, usted me trae tal. Claro. Dice que llegó a un momento en que el dinero del Estado nadie lo quería. Las ciudades crearon su propio dinero y llegó un momento que la gente tampoco quería el dinero de las ciudades. Y llegó un momento que se generó tanto trueque que tú ibas a la casa de un agricultor austriaco y te veías allí una librería del siglo XVIII con unos libros del siglo XVIII increíbles, ¿no? Una lámpara de unas cosas increíbles, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver qué pasa con la inflación, ¿no? El trueque. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va pasando con esto. Enrique, le hacemos un pequeño resumen a la gente, a los espectadores, de lo que tienen que hacer. Vamos a ver, yo quiero solicitar este tema. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues a partir del 21 de junio y sin dejar pasar los 3 meses, porque yo he dicho el 21 y no sé si tú me has querido recoger. El 15, o por el 15 o el 21. Vale, no tengo ahora, no voy a poner a mirar ahora exactamente la fecha, ¿no? Y sin dejarme, que me parece que eso sí hemos coincidido tú y yo, sin dejar pasar 3 meses para que sea desde que lo pides, cuanto antes pedirlo, porque entonces te lo podrán dar desde el 1 de junio, ¿no? Y ganas ahí pues un mes que si no lo podrías pagar. Con carácter retroactivo. Con carácter retroactivo, eso, pues hombre, eso no hay que dejarlo pasar. ¿Dónde lo pides? Bueno, pues el que tenga habilidad informática, que entre en la página del Ministerio, que ahora se llamará Vicepresidencia Segunda, Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, donde ahí en la página de la Seguridad Social me imagino que estará alguna forma de pedirlo. El que tenga menos habilidades, que vaya a la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marbella, que seguro que le ayudarán, ¿no?, con la tramitación. No sé si... ¿Qué dinero? Si estoy ganando, si el ingreso que me entra en la casa son 3.000 euros, pues puedo pedir hasta 5.500, bueno, ¿no? Tú pedirás la ayuda, ellos te pedirán que le informes de qué ingresos tienes y si no autorizadas, que ellos lo comprueben, ellos podrán examinarlo y te darán la diferencia entre esos 5.500. 5.500 estamos hablando de una persona. Cuando es una unidad de convivencia, será ese 5.500 multiplicado por un porcentaje y será más dinero. También en algunos casos se permite que en una unidad de convivencia haya 2 personas cobrando, en algunos supuestos, pero en general está pensado para... También estamos hablando de que son personas de 23 a 65, o sea, no un joven estudiante de 19 años. Yo lo estaba mirando y estaba pensando en mi hijo de 19 años, digo, ¿mi hijo de 19 años podría pedirlo? No, tiene que tener 23 años. 23 a 65. Él podría estar en una unidad de convivencia, ¿no? O sea, si yo no tuviera recursos, si yo lo pidiera y fuéramos tantas personas, pues se multiplicaría. Se tendrían que ver los ingresos de todas esas personas y se tendría que ver, pues multiplicado esos 5.000 y pico por el número de personas, por el porcentaje que se establece para ese número de personas, se vería cuánto podíamos pedir, cuántos ingresos tenemos. Oye, Enrique, dejando, eso ya lo tenemos más o menos, está claro, ¿no? Seguro que lo iremos repitiendo un poco, porque habrá mucha gente que le haga falta. Ahora un tema personal. Próximamente hay elecciones al Colegio de Abogados de Málaga. Sí, se celebran en octubre, todavía queda tiempo. Javier Lara, que ha sido el decano durante los últimos años, pues parece ser que por los estatutos no puede presentarse. Y bueno, como te había comentado antes, pues yo me voy a presentar como diputado en una candidatura que preside un abogado de Málaga que se llama Salvador González, y aquí por Marbella en esa candidatura va Cristina Mintegui y Lucía Alcalá y yo, somos los 3 de aquí de Marbella que nos presentamos. Hay otra candidatura de una abogada que no me acuerdo cómo se llama, y que yo recuerde de Marbella va una abogada que se llama Maite Pena, que es bastante conocida también.
y bueno, me imagino que saldrá alguna candidatura más. Bueno, pues estamos en junio, hasta octubre habrá lucha. Javier bueno, ha hecho desde mi punto de vista, una gran labor, ha sido un decano muy luchador, muy tal, y bueno, hay un límite, en política no lo hay, pero en el Colegio de Abogados, pues al estilo de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Tienen 8 años máximo y parece que él lo cumple, ¿no? bueno, pues entonces vamos a ir despidiendo ya, Enrique, si te parece. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros un viernes más. Desearte mucha suerte con esta candidatura, a ver si te vemos ahí de diputado en el Colegio defendiendo los derechos de Marbella. De Marbella, muy bien, sería estupendo para nosotros. Y bueno, y a ustedes esperando que os haya gustado este programa y sobre todo que os sirva para aquellas personas, aquellas familias que necesiten solicitar este salario, este ingreso mínimo vital, saber la fecha, saber cómo tienes que hacerlo, lo que puedes pedir, hasta dónde puedes llegar. Pues esperando que os haya servido, que os sirva este programa, nos vamos a despedir hasta el próximo viernes en este programa, en estas ferias que no son ferias de Marbella, pero sí son las fiestas en honor a San Bernabé, como fue la misa de ayer. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao, así somos. Nos vemos. ¿Tú cómo vas?